Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta actualización de los proyectos. Estamos comenzando el mes de febrero y vamos a ver cómo han pasado la puesta de enero los proyectos, aunque ya os adelanto que mayormente bien. Y mirad aquí a quién tenemos, a nuestro Simba. ¿Qué pasa, machotete? En este vídeo pues os voy a contar básicamente cómo están los proyectos, os voy a contar algunas cosillas que tengo en mente hacer y también, si recordáis, pues me llegó el tema del medidor de par, pues nuevamente los he vuelto a medir y os comentaré el par, el tipo de iluminación que tengo en cada proyecto y la intensidad a la que tengo de la pantalla, pues, como siempre digo, por si fuera de vuestro interés y os sirviera de ayuda. Pues comenzando por el 300 litros, como veis el proyecto está muy bien, la verdad es que creo que acertamos de lleno a principios de diciembre cuando le hicimos la reestructuración, ese cambio del manado DAR por sílice y el utilizar toda esta roca dragón que teníamos guardada del desmonte del proyecto de 500 litros, ha quedado un proyecto muy natural. Sobre el tema del par, si recordáis este verano, os dejaré la tarjetita del vídeo, medimos, tenía un par de 12-14 en base, ahora mismo está exactamente igual porque no he tocado la configuración. Esta pantalla Nemolight de 72 vatios está al 40% para que os sirva de referencia y tiene un par, como digo, 12-14, lo que es lo suficiente para un proyecto de bajos requerimientos. Como veis está impoluto. Si bien es cierto que aquí en persona transmite mayor sensación de luminosidad que cuando teníamos el manado DAR, pero es una cuestión de visual por el reflejo que hace esta sílice blanca, pero como digo tiene la iluminación muy ajustada al tipo de proyecto y como veis se comporta muy bien, incluso fijar el lado tranquilo de los borrachitos y el comportamiento en cardumen de los neones verdes. La verdad que el proyecto está muy bien y estoy muy contento con él. Bien, y pasando al proyecto más chiquitín de casa, ya sabéis, este proyecto de 8 litros, 6 litros reales, patrocinado por nuestros amigos de Acuario Plantado. Como veis está muy bien, aunque realmente he medido el par y es lo que yo me esperaba, aunque tiene más par que ningún otro proyecto de los que tengo en casa ahora mismo, pero tiene un par aquí en base de 40. Esta pantalla, os dejaré una foto para que veáis cómo está colocada, una Blau Mini Lumina de 6 vatios que está al 100%, realmente está dando un par de 40, sería más que de sobra para un proyecto de bajos requerimientos, pero es que estas plantas como la Rótala Bonsai, la Rótala Retiendan, pues necesitan mucho más par de 40. 40, como siempre digo, están viviendo, se mantienen porque este proyecto es así de pequeño, tiene tan poca columna de agua, pero en realidad necesitarían mucho más par para desarrollarse plenamente y observar ese burbujeo, aunque llega a hacerlo, pero no es pleno como a mí me gustaría en un proyecto de estas características. Pero bueno, ya os digo que este proyecto lo estoy manteniendo de manera temporal, ya veréis lo que hago más adelante, porque seguramente la pantalla la reutilice para otro proyecto y lo que sí tengo en mente más adelante a lo largo de este año, lo que no sé es cuándo, pues reestructurar este proyecto, pondré sustrato nutritivo nuevo, le meteré una pantalla en condiciones para hacer un proyecto de altos requerimientos, porque la idea es hacerme un mini o un micro holandés en esta horna tan bonita. Y ahora cojo el móvil en mano y pasamos de aquí a aquí, justamente al lado donde tenemos los biobotes, bioreservorios o guabicusas. Nos vamos a acercar para que veáis qué color tienen las hojas de las anubias, las bucefalandras, esos musguitos. Y también este proyecto, como veis aquí, las Talagines Repen, como ha tirado, algunas más que he puesto, que ya hablaremos de ellas ahora más adelante. Y como veis el proyecto está muy bien, incluso fijaros la Monte Carlo como está tapizando. Y siempre me preguntáis el mantenimiento, pues agua de osmosis, cada 2 días ahora en invierno les hago así, les vuelvo a colocar su tapita y ese es realmente el mantenimiento que llevan y la verdad es que proyectos que lucen mucho. Y ahora cambiando de lado en el estudio vamos a ver brevemente el día de hoy el 75 litros porque como veis, primeros detallitos, nuevas plantas en emergido que tenemos por ahí, algunas cositas por ahí detrás, aunque de esos tengo un vídeo preparado para este mes. Y pasando por aquí debajo, que nunca lo muestro, fijaros ahí escondidas, aparte de la profundidad que tiene el acuario, ese cardumen de Corydoras abrosus, un pez muy recomendable. Son más chiquititas que las Corydoras de toda la vida, con el mismo comportamiento. Y la verdad que os digo que es un pez para este tipo de proyecto de 50-70 litros que va muy bien y lo recomiendo mucho porque de verdad para mí ha sido un gran descubrimiento. Y por aquí más cositas, este muñeco de Goku, sabéis que me gusta bastante y mirad el poto cómo está creciendo. Una de las cosas que quiero hacer incluso es guiarlo y ver hasta dónde llega en aquel proyecto de 300 litros. Pero bueno, siempre me pongo la tarjetita porque siempre se me olvida. Ya sabéis, suscribiros en Acuario GCM. También tengo el otro canal Helio CM donde os invito a suscribiros porque la intención es a finales de cada mes empezar a hacer un vídeo directo, preguntas y respuestas. También tenemos el Instagram, el Facebook, también me he hecho el TikTok para la gente más joven. Pero bueno, como siempre digo, quien quiera que le apetezca, pues que se una a las redes sociales para que siga creciendo este proyecto de canal. Y ahora nos vamos al local.
y como veis el proyecto de macroalgas patrocinado por Peces Alcorcón. Darles nuevamente las gracias. Y como visteis, espero que todos vierais en el vídeo de Paco de esta semana pasada, han llegado nuevas macroalgas. Lo iremos viendo cómo va evolucionando, y sí que tengo pensado, cuando el proyecto esté mucho más evolucionado, pues haceros un vídeo explicativo sobre los diferentes tipos de macroalgas, su colocación, sus requerimientos lumínicos, sus requerimientos de corriente, etcétera, etcétera. De momento el proyecto le queda mucho por madurar, pero bueno, poco a poco entre todos creo que lo sacaremos adelante. Y como siempre os digo, pues yo lo grabaré cuando pueda, pero bueno, lo podéis seguir semanalmente en los resúmenes de Aquarius 4K. Y aprovechando que estamos por el local, pues también os grabo este proyecto que llevo yo. Como veis, tiene algo de alga pincel, aunque ya está desapareciendo. Y lo malo de este alga, pues muchas veces el acuario está equilibrado, pero es antiestética, eso es lo malo que tiene. Por lo demás, el proyecto que llevo yo, y fijaros, mismos parámetros de agua que en mi casa, mismas rutinas de abonado, mismo mantenimiento. Hasta la roca, esta es, por si alguien no lo sabía, estoy seguro que no lo sabéis, la misma que tengo en 1300, que tenía anteriormente en 1500, porque se pidió toda junta en su día cuando la pedimos. Y fijaros, este me hace salga pincel, el de casa está libre de ella, para que veáis muchas veces lo difícil que es incluso la misma persona con dos acuarios explicar algunas pequeñas cosas. Factores diferenciales que pueda haber de mi casa aquí, pues aquí en el local tenemos algo más de temperatura, pues sistema de aclimatación, seguramente a lo mejor tenga algo de influencia el tipo de luz, pero no lo sé. A veces, muchas veces, el más mínimo detalle nos puede hacer una pequeña diferencia que se transmita o se visualice en forma de algún desequilibrio en forma de alga, pero bueno, todo es tiempo, paciencia, y con el tiempo pues todo se soluciona, y este acuario, como veis, sigue evolucionando, quitando ese pequeño detalle bastante bien. Y ya de vuelta en casa, pues vamos a ver los nanoacuarios. Como veis, hay tres urnas. Esta aún no la he montado, ya he pedido algunos de los materiales, ya a ver si me pongo y saco tiempo, porque quiero hacer algo un poquito diferente. Y lo que os cuento que va a pasar, hay tres acuarios, dos se van, viene uno nuevo y se van a quedar dos proyectos solamente en esta mesa para aprovechar la mesa, ¿vale? Este, como dije, quiero hacer la ampliación porque este bonsai anubias ya prácticamente es que no entran más anubias aquí, hay que hacer una ampliación. Y voy a coger todo ese material junto con los elementos de esta urna, lo que pueda aprovechar para el nuevo montaje. Esta urna ya me dijo Paco que se la quedaba, y todo esto va a ir junto a esta nueva urna Waterboss de 64 litros, 60 x 30 x 37 de alto, que he conseguido a través de mi patrocinador Acuario Plantado. Y cuando digo conseguido es que la he comprado yo porque era una petición personal mía, les pedí por favor si me la podían conseguir a través del distribuidor en España, me la han conseguido, yo la he pagado, todos están contentos. Y eso es lo que para mí siempre digo que significa la confianza mutua en el patrocinio. Ellos confían en mí, yo confío en ellos, y en este caso además, fijaros si confían en mí, que a través de hablar yo con ellos las han puesto en venta en su propia web. Y ya para terminar este vídeo resumen, que por eso es un vídeo resumen y no estamos horas y horas hablando, así vamos a mostrar cómo está el 500 litros. Como veis, está muy bien el proyecto que tiene esta pantalla colgada a 30 centímetros sobre el agua, está al 25% de estachigiros, lo cual nos da un par nuevamente de 12-14 en la base como proyecto de bajos requerimientos que es, y plantas de bajos requerimientos que tenemos en él. Más cositas, también me terminó ya Javi el panelado, como veis ha quedado muy bien con sus puertecitas, el proyecto mucho más cómodo para mí. Y por lo demás, centrándonos en el proyecto, fijaros cómo está el Lotus, cómo están ahí los barbos cereza. Y cositas que tenía que comentaros, fijaros esas criptocorines. ¿Veis esa hoja ahí que está en todo el centro que tiene algo de alga? ¿Veis que es más alargada? Es de las pocas que le queda, que no le he quitado aún, del antiguo montaje que venían de estar en altos requerimientos. Como veis, las nuevas hojas son más estrechitas, es decir, se ha adaptado a las nuevas condiciones lumínicas. Y de mismo modo el Cyperus elferi, veis todas las hojas del medio nuevas totalmente verdes y las laterales con algo de alga. Eso es porque las que venía cuando llegaron las plantas no se han adaptado bien, y eso es lo que voy haciendo poquito a poquito, las voy cortando, y todas las plantas nuevas, como veis, están totalmente libres de alga, y así el proyecto está 100% adaptado a bajos requerimientos. Y el último cambio que le hemos hecho a 500 litros, como veis, lo hemos retroiluminado por la parte de atrás, un brico que os voy a compartir esta misma semana, muy sencillo, con algunos consejitos que pueden ser de vuestro interés sobre este tema de la retroiluminación de acuarios plantados. ¿Por qué he hecho esto? Porque el acuario de salón queda muy decorativo cuando sobre todo estamos viendo una película por la noche o cuando tenemos invitados, y como veis, esto es desde el sofá, aquí me alejo que veáis lo que podemos disfrutar nosotros. Dicho esto, también os tengo preparado sobre retroiluminación del fondo de acuarios un vídeo muy interesante, ya os digo, el vídeo que más me he currado desde que tengo el canal,
Y dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, suscribiros. También tenemos la función miembros de canal, pero sabéis que aquí lo importante siempre ha sido y será aprender en los diferentes aspectos del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!